Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ideólogo del movimiento Wikileaks Equinoccial UNASUR, de tanto internautas como personas. ¿Qué diferencia hay entre un movimiento ciudadano y un movimiento de personas? El movimiento de personas procura que sus aliados sean individuos con la capacidad de decidir por sí mismo en todo. Los movimientos ciudadanos son esencialmente agrupaciones que persiguen o que agrupan a individuos que están dispuestos a obedecer y a defender sus derechos, porque el objetivo fundamental de un ciudadano es tener deberes y derechos. El objetivo fundamental de una persona es decidir por sí mismo. Eso no era posible hasta antes del siglo XXI, en el que no existía el Internet. Pero desde que existe el Internet, existe toda esta revolución del transporte y las comunicaciones, la capacidad de aprender y de decidir por sí mismo se ha multiplicado en toda la especie humana y es un gran cambio, igual que el cambio que hicieron los obreros en el siglo XX, cambiando todo el comportamiento social humano, porque antes del siglo XIX y del siglo XX no existían los obreros, existían campestrones y campesinos, había muy pocos obreros, pero cuando ya los obreros llegan a coparse y a ser mayoría en el siglo XX, se convierten en el mayor motor social de cambio. Ahora los internautas son la mayor parte de los individuos del planeta y son el mayor motor social de cambio. Pero bien, hoy analizaremos sobre hasta dónde las elecciones en las que está terciando Donald Trump y al que le quedan solamente 484 días más de su gobierno, le es posible utilizar la gran influencia que tuvo en Argentina y Ecuador como botín para promocionar sus elecciones. En realidad, Argentina y Ecuador han pasado a ser los mayores fracasos de Donald Trump. Argentina con Macri se convirtió en el paraíso de los denominados capitales golondrina y de los denominados capitales buitre. Soros, que es el mayor buitre que conoce la historia del mundo, es un individuo multibillonario que vive en los Estados Unidos, de origen europeo del este, que compra deudas externas de países a precios de gallina apestada y luego de eso espera pacientemente hasta que estos países se recuperen, y cuando ya están recuperados gana el 1000 por 1 de cada dólar. Este se llama buitre, capitales buitres, y estos son los buitres. Esos buitres atacaron a Argentina. Cristina Fernández se negó a pagar a esos buitres que habían comprado la deuda argentina cuando había toda la crisis de Galtieri, de Videla, de todas las juntas militares, toda la desgracia de Argentina, la crisis económica, la crisis bancaria, que fue ni más ni menos que un poco después que la de Ecuador, y se compraron a precio de gallina apestada los bonos del Estado argentino. Entonces, en esa circunstancia, vino Soros y otros más, compraron la deuda, esperaban que a Argentina le vaya muy bien con los Kirchner. Argentina se convirtió en uno de los 20 países del grupo de los 20 economías más pujantes del mundo, y en ese momento dijo: ahora sí me pagan. Ese fue el gran juego. Cristina se negó a pagarlo, y eso era para el capital internacional, el capital financiero, el fin del mundo de Cristina Kirchner. Entonces hicieron todo lo posible por ponerle a Macri en el poder, lo financiaron, lo manejaron, lo colocaron, y finalmente Macri
les pagó esos 12.000 millones de dólares a estos buitres y Argentina se fue directamente a una crisis. Pero Macri dijo, sí, voy a pagar y la única compensación que pido es que me traigan capitales para poder impulsar, para poder mover la economía. Y se volvió a Argentina en el paraíso de los denominados capitales golondrina. ¿Qué eran capitales golondrina? Eran individuos que llegaban con dólares, los ponían en los bancos, los ponían en inversiones en Argentina. Inmediatamente ese dinero, esos dólares, eran prestados a los argentinos con un interés altísimo. Recuperaban el capital, multiplicaban por 2 las ganancias y se salían corriendo de nuevo. Estos son los famosos capitales golondrina. Capitales que llegan, como los que está llamando e implorando que lleguen Lenín Moreno, y que una vez que sacan las grandes utilidades del 100%, vea, por aquí hay que correr más rápido y se largan. No crean empleo, no crean estabilidad económica, no crean situaciones, no crean industrias permanentes, no, simplemente llegan, hacen la movida y salen corriendo. Estos capitales golondrina fueron el paraíso de Argentina y por eso Argentina es el país con la mayor crisis económica de América del Sur, después de Venezuela. Pero a diferencia de Venezuela, que es una crisis inducida específicamente por Estados Unidos y por la burguesía venezolana, la crisis argentina es una crisis provocada por los capitales buitre y los capitales golondrina, y por el muy mal manejo del más mentiroso de los presidentes que ha tenido Argentina en los últimos años, que es Macri, ¿no? Ofreció el oro y el moro, si podemos, si podemos, si podemos, y si podemos robar es ahora, si podemos salir corriendo también. En cambio, en Ecuador, la crisis no se produce por la presencia de capitales golondrina ni tampoco de capitales buitre, porque gracias al cielo Rafael Correa nos libró de los capitales buitre, porque él recompró la deuda externa ecuatoriana. Dijo, no voy a pagar. Estos buitres se asustaron, pusieron en el mercado todo. Entre los buitres habían ecuatorianos, había la Iglesia Católica, habían inversionistas, habían banqueros ecuatorianos que tenían deuda, y cuando él dijo no voy a pagar, ellos fueron los primeros que pusieron a la venta sus acciones, y luego de eso él las compró a precio de gallina pestada. Ahora él compró eso y de esa manera nos libró a todos los ecuatorianos de esos capitales buitre, de no estuviéramos pagando y pagando todavía. El 75% del PIB era para pagar la deuda externa, era para pagar esos capitales buitre que durante décadas habían vivido de comprar bonos de un país en la joda a precio muy bajo y luego reclamar las utilidades que debían producir cuando ese país estaba muy bien. Pero ¿qué es lo que genera la crisis de Ecuador? En cambio, la crisis de Ecuador es generada simplemente por una falta de circulante. Es simple. No hay falta, hay una falta de circulante. Viene un individuo que tiene 3 problemas esenciales que nunca más tenemos que concebir. Primero, tiene una incapacidad física. Y la incapacidad física no es un problema si el individuo tiene una gran virtud, una gran inteligencia. No fue un problema en Delano Roosevelt, no fue un problema en Hodgkin, no fue un problema en Beethoven, que se quedó sordo y compuso una ópera maravillosa. Pero sí es un problema cuando es un individuo que tampoco tiene una mente brillante. Y entonces tenemos un individuo que consideró que su poder se fundamentaba, o su carisma, su posibilidad de llegar a acceder al poder, se fundamentaba en la misericordia. Había que ser misericordioso con los pobres, misericordioso con los discapacitados, misericordioso con los enfermos crónicos. Muy bien, hasta ahí todo está bien.
Y todos creímos que su corazón misericordioso iba a guiar a todos los ecuatorianos a un buen puerto, pero su corazón misericordioso solamente escondía a un individuo que esencialmente era un traidor, esencialmente y culturalmente era un traidor. Venía de una cultura, de una sociedad, de un mundo donde la tradición se había convertido en parte importante. Recordemos que nosotros nacimos al siglo XX con una tradición, la de Lenín Moreno, al siglo XIX con una tradición, la de Flores, que mató a Juan José, al mariscal Antonio José de Sucre, y la de la de Plaza Lazo, la de Plaza Gutiérrez, que mató a Eloy Alfaro. Hemos sido, en los 3 siglos que vivimos, individuos que hemos vivido de la tradición. Y quizás fue una maldición, porque Atahualpa fue y cogió los corazones de los cañaris y sembró en la tierra cañari el corazón, diciendo: quiero ver qué fruto dan corazones de traidores. Hasta en eso, hasta en nuestra prehistoria vivimos de la traición. Entonces esto creó un problema en Ecuador, porque la crisis ecuatoriana no es una crisis solamente económica, es una crisis moral. ¿Y por qué es una crisis moral? Porque además de que no hay circulante, porque el Estado no es inversionista, ya no mueve, ya no construye, ya no hace, hay menos gastos públicos. La crisis moral se fundamenta en que tienes que ser cobarde, oportunista, lentejero, chupamedias, esbirro, sabido, traidor, y te va bien. Si tú eres valiente, honesto, trabajador, decidido, correcto, eres un tonto. Si no, vamos a ver quiénes son los asambleístas. Las 3/4 partes de la Asamblea Nacional son traidores. La otra parte son los tenaces que resisten, y la otra parte son los oportunistas, la derecha oportunista. Entonces esto es lo que ha producido la crisis. En Ecuador la crisis no es económica como en Argentina. La crisis fundamentalmente es una crisis moral. Por eso Macri y Lenín Moreno se han convertido ahora en el principal problema que tiene Donald Trump en su política externa para Sudamérica, junto con los países del Triángulo Norte y junto con Guaidó. ¿Por qué Guaidó se volvió un problema? Porque Guaidó ahora inclusive está recibiendo dinero que se lo quitan a los países del Triángulo Norte, que están en una crisis migratoria. Todo el mundo sabiendo, porque durante años Estados Unidos no creó las condiciones óptimas para que la gente pudiera vivir en paz, sino creó un nido de escorpiones, ladrones, guerrilleros. Comenzó creando a los contras, después trajo a las salvatruchas y a todas las maras, a los Latin King, desde California, desde el sur de los Estados Unidos, que eran jóvenes delincuentes, a los que llevó desde Centroamérica primero, por motivo de la guerra, como refugiados, y luego los volvió a traer, pero como delincuentes. Y ahora esa situación se ha vuelto inmanejable en Centroamérica. Y en cambio acá en Ecuador, la situación se le ha vuelto inmanejable, porque simplemente la persona, los ecuatorianos, perciben que Lenín Moreno, Jaime Nebot, Lazo y todos estos que son los anticorreístas son gente que ha producido dentro de su país una desmoralización, una desilusión, una inconformidad, una incertidumbre. Muchas gracias.